Muy buenas noches, queridos amigos del mundo, queridas familias del mundo. Buenas noches por este lado del mundo y quizás por el otro lado del charco será buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes o en el momento que usted se dé un tiempo para continuar cultivándose, aprendiendo en este proceso de vida fundamental que tenemos. El derecho de desarrollarnos hasta el último día de nuestra existencia, actualizarnos y tomar decisiones de manera inteligente, sobre todo hoy en día con estos cambios abruptos que se están dando con las tecnologías, estas revoluciones sociales, estos cambios climáticos que afectan toda nuestra estructura cerebral, integral, genética, epigenética y todo lo que dentro de la Organización Mundial de la Familia nos fascina compartir con este sustento maravilloso de neurociencia para educarnos y tomar decisiones conscientes, generando una realidad que se construya dentro de una arquitectura donde usted sea quien diseñe eso que quiere vivir y sea responsable de sus resultados. Esta noche estoy encantadísima de compartir escenario con mi querido Uladislao, mi doctor Uladislao Drobowski, desde Costa Rica. Querido Uladislao, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Un verdadero placer compartir contigo, con nuestra gran familia, este tema maravilloso. Realmente, esta noche nos convoca en el mes declarado por la Organización Mundial de la Familia, Mes del Cerebro, porque se denominó Día Mundial del Cerebro. Nosotros hacemos el Mes Mundial del Cerebro y nos convoca hoy el tema cómo proteger el cerebro del impacto y el uso inteligente de la inteligencia artificial. Este título que vamos a abarcar y abordar tiene un sentido fundamental. ¿Cómo proteger el cerebro? ¿Nuestro cerebro requiere protección? Definitivamente, claro que sí. Y vamos a ver cómo, por qué del impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está impactando nuestras vidas, las está revolucionando. ¿A favor? Definitivamente que sí. Pero en contra también. He ahí la preocupación de cómo protegernos de este impacto y la manera, hablé hace un momento, decisiones inteligentes, el uso inteligente de la inteligencia artificial para que ésta nos simplifique la vida, aporte en toda nuestra existencia, mas no nos quite habilidades ya desarrolladas y no perjudique nuestra salud mental. Pues bien, nuestro querido doctor Uladislao Drobowski, desde Costa Rica, nos acompaña. Es doctor honoris causa por la parte de la Secretaría de Educación de Gobierno mexicano, especialista en neurociencia, es conferencista internacional, escritor bestseller y especialista en comunicación persuasiva y en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology. Tiene maestrías en psicobiología, en neurociencias cognitivas, en tecnología educativa y competencias digitales y mucho más. Querido Uladislao, bienvenido. Adelante, por favor. Yo voy a proceder a poner en pantalla del orador y adelante. Bueno, primero que nada, nuevamente, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este tema tan importante que sin lugar a dudas está convergiendo en un contexto y en un tiempo en donde las personas creemos que entendemos lo que está sucediendo, pero vamos a darnos cuenta que realmente por la velocidad de los cambios que se están sucediendo día tras día, cómo quizás nosotros no estamos realmente dimensionando el verdadero impacto que este tipo de tecnologías tiene para nosotros. En una primera instancia, es muy interesante entender y comprender cómo antes las revoluciones industriales acontecían unas de otras en periodos de 100 años. Es decir, las sociedades teníamos el suficiente tiempo para adaptarnos a los cambios tecnológicos. Tanto es así que incluso a nivel de planeación estratégica y dirección estratégica se hablaban de los escenarios del corto, mediano y largo plazo. Ahora, lo cierto del caso es que estamos en una coyuntura especial, una coyuntura en donde no pasa una noticia una semana para que a los 2 días salga una nueva noticia que de pronto cosas que iban a suceder dentro de 5 años nos dicen que ahora van a suceder dentro de meses y así subsecuentemente.
la inteligencia artificial superior, metacognición, hay una serie de cosas que se veían para dentro de muchísimos años y ahora lo común es decir, faltan meses, será dentro de un año. Y así subsecuentemente vamos viendo cómo ciertas líneas, ciertas fronteras que antes parecían infranqueables, lo cierto del caso es que en este momento nos ponen al revés el mundo que conocíamos anteriormente. Y sin embargo, pareciese que hay una suerte de adormecimiento por parte de la sociedad. Y de eso vamos a hablar en esta primera parte. Ese adormecimiento en el cual vemos estas tecnologías y solo pensamos en ellas en esa parte utilitaria, ¿verdad? En cómo nos puede servir para hacer mejores los trabajos, cómo puede servirme para hacer mejor mis trabajos en la universidad, cómo puede servirme para hacer dibujos, para hacer ciertas cosas de arte, es decir, cómo puede facilitarme la vida. Y está bien que lo haga y está bien que lo utilicemos en esa línea. Sin embargo, ¿qué está detrás de todo eso? ¿Qué está pasando y qué nos puede pasar y qué nos está pasando? De eso y otros temas vamos a hablar precisamente esta noche. Y bueno, para comenzar a responder esta pregunta, ¿cómo proteger el cerebro del impacto y uso de la inteligencia artificial? Vamos primero a básicamente definir qué entendemos y conocemos por inteligencia artificial como punto de partida. Tenemos aquí dos definiciones. Una de ellas nos dice que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. En otra definición encontramos que dicha inteligencia es tecnología que permite que las computadoras simulen inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas. Tamañas definiciones, ¿verdad? Y aquí es muy interesante porque aquí hay una gran, como una gran base que sustenta todo esto, ¿verdad? Que nos dice que la inteligencia artificial permitirá a los humanos usar sus cerebros de manera más creativa. Y hasta aquí todo suena perfecto, hasta aquí todo suena maravilloso. Claro, por supuesto, si nosotros dejamos de hacer cierto tipo de trabajos en teoría que requieren un tipo de uso de nuestro cerebro que no es tan enfocado, por ejemplo, a la parte de la creación, a la parte del pensamiento crítico, sino más que a tareas repetitivas, uno podría decir en primera instancia que suena bien, ¿no? Sin embargo, esta parte de la creatividad que nos pertenece a los humanos, la pregunta es, ¿realmente nos pertenece a los humanos? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la cognición? ¿Qué es la inteligencia? Porque si estamos hablando de estos temas, ¿qué es lo que se encuentra detrás de esas grandes definiciones, verdad? Y lo cierto del caso es que estamos en un tiempo en donde, como comentábamos, esas barreras, esas fronteras realmente son un poco difusas en este momento. Veamos rápidamente nada más una serie de noticias que han salido solo como para ilustrar en este último mes. Amazon criba la planilla para incorporar 800,000 robots. Resulta que entonces grandes compañías están incorporando algoritmos y robots, como en el caso de Amazon, para suplantar el trabajo humano. Pero bueno, podríamos decir, se suponía, se creía, se decía que esto iba a pasar. Pero no pasa nada. Existe una gran nueva cantidad de trabajos que los seres humanos vamos a poder hacer de una manera más virtuosa. ¿Realmente eso es cierto? ¿Realmente estamos hablando de que eso es lo que va a suceder? Veamos la siguiente noticia. Jensen Huang lo tiene claro. A esas alturas, nadie debería aprender a programar, ya lo hará la IA por nosotros. Resulta, y recuerdo perfectamente cuando salió en el Foro Económico Mundial acerca de esas profesiones que iban a perder, por así decirlo, vigencia en la era de la inteligencia artificial, y subsecuentemente nos hablaba de una lista, de una serie de habilidades blandas, una serie de conocimientos que debíamos las personas incorporar en ese proceso de recualificación para poder adaptarnos a los nuevos tiempos. Y una de ellas y la primera era la programación. Y sorpresa, esta misma semana yo puedo decirles que yo he utilizado una de estas tecnologías y sin mayor conocimiento de ningún tipo en programación, que no lo tengo, pude hacer mi primera aplicación. Hay tecnologías en este momento que desde cero, por puros comandos de voz, ya perfectamente pueden hacer que tú hagas programas. Entonces,
no queramos o no quieran las personas encargadas y que conocían esas tecnologías las que iban a poder entonces liderar este nuevo cambio, esta nueva época. Pues bueno, estamos viendo que al menos en este caso particular, pues ya no suena tan fuerte esa afirmación. Steve, el primer candidato político creado con inteligencia artificial. La IA puede ayudarte a trabajar, pero nada más. Sí, efectivamente, ya esto se está dando. Incluso en Estados Unidos hay toda una polémica con relación a este tema particular. Conoce a la influencer creada por IA que gana hasta $11,000 al mes. Y esta no es la única. Existe una cantidad de influencers digitales que ganan sumas increíbles de dinero, pero solo influencers. Warner firma contrato de discos con cantante creada por IA. Efectivamente, esta que ustedes ven en pantalla, Nuori, es la primer cantante que firma un contrato con una casa disquera que es un algoritmo 100% digital, que por cierto tiene una cantidad inmensa de seguidores y su música es súper reproducida a nivel mundial. Pero resulta que en Estados Unidos artistas estadounidenses piden protección contra la inteligencia artificial. Vimos la premisa que decía que nos iba a permitir usar nuestra cabeza, nuestro cerebro de manera más creativa, pero es que resulta que estas tecnologías también están ahora en el campo del arte, de la música, la pintura. Incluso los artistas están muy preocupados precisamente por el hecho de que con los nuevos algoritmos se puede incluso hasta clonar sus rostros, clonar su voz, y ya hay plataformas que están creando películas y videos 100% en base a algoritmos. Incluso recientemente una compañía de juegos esta semana publicó el primer corto comercial hecho 100% con inteligencia artificial. Finalmente, Elon Musk anuncia el primer implante de un chip de la compañía Neuralink en el cerebro de un humano. Noticias y noticias y noticias y noticias que salen constantemente a cada momento y a cada instante. Y nosotros estamos preocupados por la cotidianidad, estamos preocupados por quién ganó el partido de fútbol, quién va a ganar la Copa América, quién gana la Eurocopa. Estamos tan preocupados por cosas que quizás para nosotros definitivamente son importantes, que quería ponerles en pantalla esta analogía. No sé si ustedes recuerdan la película del Titanic. Llega un momento en que las personas que estaban encargados se dan cuenta que hay un iceberg y que está a punto de chocar. Inmediatamente ellos aplican protocolos y llaman al departamento de máquinas y empiezan a activar de que van a pegar contra un iceberg y todo el mundo empieza a nivel de los que estaban en la parte de arriba y abajo de tomar acciones y tomar medidas y ver qué hacen con relación a lo que se venía, con relación al impacto de aquello que se venía. Sin embargo, en las tomas de esa misma película se nos presenta un grupo de personas que bailaba, un grupo de personas que estaban comiendo, cenando, otros durmiendo, y no se enteraban absolutamente nada de lo que estaba por pasar. Pues esta analogía es algo similar a lo que está sucediendo en este momento. Existe un grupo de personas que entienden, que están viendo, que analizan, que comprenden lo que se nos viene, lo que está ahí encima de nosotros. Hay otro grupo que está como en la retaguardia, que está ahí divulgando temas científicos, que está hablando acerca de estos temas, del impacto, de lo que... Y está una gran masa de la población que no tiene la mínima idea de lo que está sucediendo. Se habla de que podemos perder empleos, se habla de ese tipo de cosas, pero realmente tenemos una idea clara y exacta y concisa de lo que realmente está sucediendo, de lo que realmente puede pasar en este momento. De manera que surgen problemas que no hemos tenido la capacidad de anticipar, planificar, por querer integrar de manera tan rápida los cambios producidos a partir de la implementación de estas nuevas tecnologías. Pero bueno, vamos a hablar entonces de esas áreas de afectación, tanto positivas como negativas, de la inteligencia artificial en nuestro cerebro. Y la primera de ellas tiene que ver con el tema de la toma de decisiones. Y lo primero que podemos decir como un neurotip por ahí, ¿verdad? Es que los humanos no somos muy buenos razonando sobre sucesos de baja probabilidad.
como maniobras inesperadas y optimizar el mejor curso de acción posible dadas las diversas fuentes de incertidumbre, cómo nos cuesta manejarnos en contextos de incertidumbre, o sobre escenarios complejos en los que ocurren cosas o muchas cosas a la vez. Pues bueno, los algoritmos informáticos pueden tomar mejores decisiones que los humanos en este tipo de situaciones. También son capaces de detectar patrones y correlaciones en datos que los humanos podrían perderse debido a nuestra limitada capacidad de procesamiento de la información por parte de nuestra corteza prefrontal. Sabemos que nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, de manera consciente, tiene una limitada capacidad de procesar los estímulos que percibimos del medio ambiente. Y vamos a ver a continuación y entender un poquito acerca de esto para poder seguir el hilo conductor de esta conversación en la noche. Pero entonces aquí surgen elementos como temas de la libertad de elección y la privacidad. La IA tiene un impacto muy importante en la libertad, por ejemplo, de elección del consumidor, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que hace y por tanto en la definición del como tal, en lo que es o no deja de ser. Y vemos cómo a través de esos algoritmos nosotros o nuestra capacidad de decisión se ve muy influenciada precisamente de manera tal que nosotros creemos que vamos a tomar una decisión consciente con relación a algo y la pregunta es, ¿qué tan consciente es esa decisión o qué tan influenciada ha sido eventualmente por esa sobreexposición a ese artículo o a ese servicio, por ejemplo? Al eliminar la elección y el azar, precisamente la inteligencia artificial podría hacer la vida tan cómoda y a la vez predecible, pero depender de ella para todo, incluyendo nuestra toma de decisiones, definitivamente que no es aconsejable, porque impide nuestro desarrollo cognitivo y conductual que necesita esfuerzo, error, aprendizaje y crecimiento. Hablemos de la cognición. Nuestro cerebro no entiende de sutilezas, traduce acciones y modula reacciones siguiendo unos códigos muy precisos. Si nos reímos, nuestro cerebro cree que estamos contentos y reacciona segregando endorfinas para hacernos sentir bien. Si por el contrario lloramos, interpreta que estamos tristes o preocupados, disminuyendo en nuestro organismo la producción de dicha hormona. Lo que nuestro cerebro no sabe es distinguir si este sentimiento de felicidad o de abatimiento es real o ficticio. Y quiero presentarles entonces una breve introducción a cómo los seres humanos procesamos esa información del medio ambiente para que luego veamos qué está sucediendo con la introducción de la inteligencia artificial dentro de este proceso. Para poder relacionarlos con la complejidad del mundo que nos rodea, creamos modelos simplificados de la realidad. Es decir, esta realidad que está frente a nosotros es tan amplia, es tan maravillosamente amplia. Sin embargo, está tan llena de estímulos, tan llena de información, sonidos, colores, sensaciones, está tan llena de datos que nuestro cerebro simple y sencillamente no puede captar esa gran complejidad. Por lo tanto, nuestro cerebro lo que hace es tratar de ese mundo complejo, simplificarlo para poder manejarlo, para poder caminarnos nosotros, para poder dirigirnos a través de ese mundo, lo cual hace que dichos modelos configuren lo que llamamos nuestra percepción única del mundo. Sí, nuestra percepción única del mundo, porque todos los seres humanos tenemos una forma particular de relacionarnos con ese mundo que se nos presenta. A partir de dicha percepción entramos a filtrar la realidad, es decir, los estímulos tanto internos como externos, mediante la búsqueda de patrones. Entonces, vean qué interesante. Tenemos un estímulo que viene del medio ambiente, y ese estímulo, a través de nuestros aprendizajes y nuestros sistemas atencionales, vamos a captar aquella información que nos resulte o reafirme ese mundo o esa forma de entender el mundo que las personas tenemos. Con patrones, sí, patrones que nos van a dar una especie de, por así decirlo, de proceso comparativo entre el estímulo y lo que yo conozco, de manera tal que nuestro cerebro va a jugar una serie de operaciones como que esto me recuerda a o esto se parece a. Y esto nos hace que finalmente nosotros no veamos el mundo como es, que veamos el mundo como somos las personas. Tenemos un estímulo nuevamente que es captado a partir de nuestros sentidos, tanto los que conocemos como la interocepción y la propiocepción, ¿verdad? Luego, ese estímulo se compara con nuestros aprendizajes
es decir, con nuestras creencias, con nuestros valores, con todos aquellos elementos que han constituido y construido nuestra identidad. Entonces, ese estímulo que percibimos, al compararlo con lo que ya sabemos, con lo que creemos, nos da una percepción con relación a las cosas y esa percepción se traduce en una conducta. Por ejemplo, si yo estoy o creo que, por ejemplo, las matemáticas son muy difíciles, frente a un examen de matemáticas, es decir, frente a ese estímulo, mi percepción es de que no voy a ganar el examen, de que va a ser muy difícil ganarlo y mi conducta de pronto va a ser de que me siento frustrado, me siento molesto o no, ni siquiera quiero hacer el examen porque definitivamente yo creo que no lo voy a ganar. Pues ese es el mecanismo que nosotros tenemos. Pero aquí la palabra clave es cómo los seres humanos o nuestro cerebro simplifica ese mundo complejo que tenemos para que ese mundo podamos manejarlo a partir de nuestra cognición, a partir de nuestro cerebro, de nuestra mente y de nuestras funciones cognitivas. Pero ahora resulta que gracias a la aplicación de las tecnologías, de los algoritmos de inteligencia artificial, estos también están haciendo una simplificación conocida como la simplificación algorítmica de la realidad, que plantea una relación cada vez más utilitarista de lo cotidiano, aludiendo a la tendencia actual de convertir todo en herramientas o recursos útiles, simplificando la complejidad de la vida, la eficiencia y la productividad. Dicha simplificación de estos fenómenos algorítmicos representa un cambio en la forma que producimos y consumimos conocimiento, el conocimiento científico tradicional, basado en la observación, la experimentación y la elaboración de teorías. Se va desafiando por la lógica algorítmica que privilegia la eficacia, la velocidad y la escalabilidad. Entonces, vean qué interesante. Ya de por sí nuestro cerebro tiene una tendencia de simplificación, es decir, por así decirlo, nuestro cerebro, por un tema de consumo energético, dado que nuestro cerebro es el órgano que consume más cantidad de energía de acuerdo a su tamaño, nuestro cerebro busca la eficacia constantemente. Y yo no sé si ustedes han podido utilizar esas tecnologías, pero yo recuerdo que cuando tocaba ponerle un título a algo, claro que teníamos que usar nuestra cabecita, ¿verdad? Y teníamos que estar, bueno, ¿y qué título le pongo a mi investigación? Y que tenga que cumplir las normas APA, por ejemplo, si fuera en el caso de un título para una tesis o una investigación. Y de pronto, ¿cómo formulo objetivos y cómo y eso implicaba realmente un trabajo en el cual teníamos que usar nuestra cognición, teníamos que estar apelando a nuestros conocimientos, teníamos que estar investigando, pero resulta que ahora tenemos tecnologías que simple y sencillamente nos permiten poder decir, dame 5 o 10 títulos para una investigación que trate sobre esto, que cumpla las normas APA. De suerte está que solo nos toca escoger cuál nos gusta. O ayúdame a elaborar los objetivos de mi investigación, ayúdame a hacer un trabajo de esto, ayúdame a hacer lo otro. Y lo cierto del caso es que de una forma u otra, eso nos facilita tanto la vida, sin lugar a dudas, pero por otro lado, empieza a ser que nuestras funciones cognitivas, es ese pensar, ese tener que entender el mundo, darle significado, generar hipótesis, empiece cada vez menos a ser necesario, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando sobre el tema más adelante. Los algoritmos entonces no solo traducen los fenómenos del mundo en datos, sino que también los interpretan, actúan sobre ellos, configurando una realidad algorítmica que se superpone a la realidad física. Y ahora vamos a ver más adelante cómo todo este tema de la posverdad, todo este tema de lo que estamos viendo en este momento, realmente está posicionándonos en una etapa y en un momento crucial y muy, en donde el equilibrio, digamos, de nuestro desarrollo cognitivo está en serios, en serios problemas, ¿verdad? Incluso la Sociedad de Neurociencias en España recientemente incluso abre una nueva oficina dada y entendiendo esta problemática porque realmente empiezan a hablar, o muchos científicos empiezan a hablar de una involución, ¿verdad? Es decir, de que mientras que nuestro cerebro duró millones de años en desarrollarse, estamos en un momento en que el poco uso del mismo puede empezar a hacerle al cerebro entender que hay ciertas cosas que ya no necesita. Y pues
parte de la conversación que tenemos gira en torno a ese tema. Noticias falsas, por ejemplo. Aceptamos la información falsa incorporándola a nuestros recuerdos cuando no tenemos una memoria fuertemente asentada sobre estos hechos, cuando es congruente con nuestras expectativas o creencias y cuando consideramos la fuente de información fiable. La ecuación CCC nos dice capacidad de asimilación de información, la cantidad de la información y la calidad de la misma. Los seres humanos tenemos o experimentamos lo que conocemos como sesgos cognitivos a la hora de que tomamos decisiones y tienen que ver con cuatro grandes ejes fundamentales. ¿Cómo los seres humanos tomamos decisiones cuando tenemos un exceso de información, cuando tenemos poca información, cuando tenemos que tomar decisiones de manera rápida o cuando tenemos que tomar decisiones apelando a nuestra memoria? Y en ese sentido, qué compleja es la realidad que estamos viviendo en este momento. Ustedes se dan cuenta por la viralidad y por la velocidad que viaja la información, cómo una noticia que sale en la mañana puede convertirse en viral y puede ser perfectamente falsa. Estamos viendo cómo se falsifica la voz de las personas, el rostro de las personas. Entonces, realmente las pruebas a nivel judicial, por ejemplo, ¿cómo se van a utilizar? Si una persona perfectamente puede aducir y decir que esa no es su voz y que fue un fake de esa voz que le hicieron, de que ese no es él, de que ese no es su rostro, de que él estaba en otro lugar en ese momento. Las personas escuchan por un lado que el mundo va en una dirección, otras escuchan que va por otra. En los conflictos armados ustedes pueden ver que dependiendo de la fuente que ustedes consuman, por un lado los malos son unos y los buenos son otros. Y realmente estamos en ese contexto en este momento. Vean qué interesante que en este estudio de la revista Science se nos dice incluso que las noticias falsas se difunden mucho más rápido, de manera más profunda y ampliamente que las verdaderas en todas las categorías que podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Entonces, qué interesante ver que incluso no solo nos cuesta discernir qué es lo cierto, lo que no es cierto, sino que al mismo tiempo las noticias falsas viajan mucho más rápido. Y hablábamos ahorita de que nuestro cerebro no distingue entre lo falso y lo que no es, de lo real de lo que no es real. ¿En qué sentido? Ya decíamos, muchas personas nos dicen, mira, basta con que tú sonrías para que empieces a generar los neurotransmisores apropiados para que tu organismo encuentre la felicidad, para que encuentre el equilibrio si estás en un momento de estrés, por ejemplo. Entonces, hay experimentos de resignificación neurocognitiva que nos ponen a sonreír en un espejo. Entonces, que todas las mañanas te levantes, sonrías en un espejo o vas a despertarte de una manera tal que vas a segregar las hormonas necesarias para sentirte en bienestar. Nuestro cerebro no distingue en ese caso la fuente de esa sonrisa, pero genera los mismos productos bioquímicos, ¿verdad? Que generan esa sensación de felicidad. Pues entonces imagínense ustedes en este momento en donde estamos entrando en lo que se llama la era de la posverdad, donde realmente ya, ¿quién dice la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y sobre esa verdad, si te afecta, si esa verdad te hace daño, empieza a generar en ti precisamente la activación de todos esos neurotransmisores que hacen que te sientas de una forma, te sientas de otra. De pronto hoy te puedes estar estresando y puedes estar pasando por un momento muy complicado en tu vida porque escuchaste una noticia de que ahora sí se acaba el mundo y que está a punto de explotar la tercera guerra mundial. Y sencillamente puede ser que fuera una noticia falsa, pero ya te estresaste, ya fuiste corriendo a comprar al supermercado cosas de algo que no era real. Pero entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cerebro? ¿Cómo distinguir de lo que es real de lo que no es real en este momento? Esa es parte de las encrucijadas. Hablemos de nuestra memoria. Dedicar tiempo para recuperar información en lugar de simplemente buscarla incrementa las posibilidades de recordar con mayor facilidad adelante. ¿Y se acuerdan ustedes cuando nos poníamos nosotros a memorizar y estar estudiando y repetir y repetir y repetir para luego traer esos recuerdos y poder utilizar esa información para nuestro beneficio? Pues resulta que nada más y nada menos, a raíz de todas estas nuevas tecnologías, hoy aparece lo que se conoce y se denomina como el efecto Google, que consiste en olvidar información o datos de uso normal debido a la tendencia actual de recurrir a los buscadores de Internet, principalmente Google, para consultar lo que necesitamos. Y esto con la IA se ha multiplicado de manera exponencial. ¿Ya para qué necesito yo saber cierto tipo de información si todo está a la vuelta de un clic?
Y la gente diría, bueno, es que eso ya no tiene sentido. O sea, ya no me interesa aprender una cosa o aprender esta otra cosa. Más bien ahora hasta puedo tener una mirada y una visión mucho más amplia del mundo gracias a estas tecnologías. Sin embargo, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Que hemos estado identificando en investigaciones que nuestra memoria a mediano y largo plazo está siendo afectada considerablemente. Es decir, estamos apelando básicamente a nuestra memoria solo del corto plazo. Y si entendimos o entendemos cómo nuestro cerebro configura nuestra conducta y nuestra percepción, vimos que los estímulos que percibíamos del medio ambiente se procesan y empiezan todas esas experiencias que teníamos fundamentadas por aspectos emocionales, empiezan a guardarse en nuestra memoria y nos empiezan a dar una identidad del mundo, de las cosas, de nuestra posición en ese macrocosmos del universo, ¿verdad? Y es decir, yo soy a partir de mis aprendizajes, yo soy a partir de todas mis experiencias, pero cuando nuestra memoria de largo plazo empieza a verse afectada y la memoria del mediano plazo también, la pregunta entonces que podría surgirnos es, esos aprendizajes mediante los cuales se consolidan nuestras conductas, nuestros hábitos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿O qué está pasando con ellos? Y hay una serie de investigadores muy preocupados hablando sobre el tema porque esto que estamos viviendo ya es una realidad. ¿Para qué aprender? Se preguntan muchas personas. Y en el tema de ubicación tenemos una afectación de nuestras capacidades de geolocalización. Yo recuerdo cuando me tocaba aprender a ir a algún lugar, de la casa de color rosado 200 metros al norte. El problema era cuando cambiaban el color de la casa, ¿verdad? Bueno, lo cierto del caso es que ahora tenemos al alcance de nuestras manos la posibilidad de poder llegar y localizar cualquier lugar sin necesidad de que tengamos que pasar o pensar. Tanto es así que particularmente, y a mí me pasa que de pronto me acostumbro tanto a utilizar esas tecnologías que cuando hay alguna falla del internet o de señal, yo de pronto digo, ¿y por dónde me voy? Y entro como una serie de duda, ¿verdad? Y si ya uno tiene mucho tiempo de manejar, pues bueno, digamos que ya uno se conoce ciertos caminos, pero muchas personas que están aprendiendo a manejar solo con esas tecnologías, sin las mismas no saben ubicarse, no saben dónde están. Y la tecnología definitivamente que es muy importante, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, cuando hay ciertas presas de vehículos a ciertas horas y definitivamente gano mucho tiempo. Y para ese uso está bien. Y el tema no es dejar de usarlas, es entender cuándo, cómo sí, en qué proporción usarlas. En el tema de la atención parcial continua, perdón, fue descrita por primera vez en el año 2000 por los investigadores Gloria Mark y Víctor González de la Universidad de California. Este, ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sometidos a tanta cantidad de información, tanta cantidad de estímulos, que como decíamos, nuestra corteza prefrontal no puede procesar tanta cantidad de datos. Pero ¿qué quiere decir eso a la luz de nuestra vida? Que estamos hablando de un incremento actual de los déficits atencionales, ¿verdad? Y muchos investigadores realmente se preguntan si esto tiene que ver con un tema realmente neurodegenerativo, con un tema de afectación real, o si tiene que ver más bien con esa incapacidad de poder procesar tanta información por parte de nosotros. No hemos dejado de asistir a un estímulo cuando inmediatamente tenemos 10, 20, 30, 40, N cantidad de estímulos al mismo tiempo. Y al final tenemos que elegir, al final tenemos que decidir. Y como vimos anteriormente, cuando esa decisión, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando hay demasiada cantidad de información, para nuestro cerebro es una gran ayuda que nos simplifiquen el proceso. Y es cuando esos algoritmos entran, ¿verdad? Y nos simplifican la vida y nos ayudan la vida, pero al mismo tiempo nos pueden estar, como decíamos, privando nuestra libertad de elección. Salud emocional. Wow. Cambiar nuestras habilidades sociales, mantenernos más y más conversaciones con máquinas dotadas de inteligencia artificial como Alexa o Siri. Comenzamos a confiar en las máquinas en lugar de simplemente depender de ellas. Y ese es todo un tema fundamental que está pasando ahorita, porque en una sociedad que estamos tan intercomunicados es cuando más descomunicados hemos estado a lo largo de nuestra historia. Realmente las personas empiezan a encontrar en estas tecnologías aquella cercanía humana que ya no encuentran con el propio humano. Ese humano que les juzga, que no les comprende, que no tiene tiempo para ellos porque está tan ensimismado en su propio mundo, que realmente las personas empiezan a entender y comprender o buscar y sentir que estas tecnologías
realmente son un apoyo y una ayuda para ellas. La socialización a través de los algoritmos. Pues bueno, surge todo un campo que se llama la informática afectiva o computación emocional, que precisamente busca entender y reconocer nuestras emociones, analiza esas emociones, las sintetiza para generar una serie de algoritmos, una serie de aplicaciones para ayudarnos a tener una mejor salud emocional. O esa es, digamos, la máxima que en teoría nos dicen que buscan estas tecnologías. Está una empresa que se llama Beyond Verbal, eh, que está en Israel y que ellos empiezan precisamente mediante sus desarrollos, en este caso de la voz, a identificar cómo nos encontramos emocionalmente. Afectiva es otra que utiliza parte de la voz, también datos biométricos para entender y comprender el estado emocional de los individuos. También tenemos lo que se consideran como compañeros virtuales y sistemas de apoyo emocional. Todo esto, nada más y nada menos, precisamente para ayudarnos a las personas a procesar de una mejor forma nuestras emociones. Pero vean qué interesante. Uno bien podría decir, y ustedes conocen los datos que existen actualmente por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde la depresión y la ansiedad están en sus picos más altos de toda la historia y son las dos principales enfermedades de salud mental que experimentamos los humanos. Entonces, sin lugar a dudas, este tipo de tecnologías sí que sí están teniendo y pueden tener un impacto favorable para nosotros. Porque en Inglaterra, por ejemplo, que tienen todo un gobierno conductual, en toda la parte de del Behavioral Economic Science, ¿verdad? Que ellos lo aplican mucho en la parte de las políticas gubernamentales, las ciencias del comportamiento. Ellos tienen aplicaciones, por ejemplo, que una persona cuando está teniendo una crisis emocional, llama a esta línea que es atendida por un algoritmo y ese algoritmo puede de pronto determinar si la persona quizás está a punto de acometer un acto suicida. Inmediatamente se activan protocolos, se hacen llamadas a todos los sistemas de salud respectivos y la persona es intervenida. Sin lugar a dudas, un gran avance. Podemos ver también cómo a través del entender cómo las personas piensan, de pronto podemos intervenir y ayudar a las personas en sus estados emocionales en cierto tipo de patologías. Pero aquí también entra toda la otra parte que tiene que ver más bien con el hecho de que en China, por ejemplo, el conocer el estado emocional de los trabajadores le ha permitido, por ejemplo, al gobierno chino establecer sistemas de sanción social mediante los cuales pueden empezar a alterar esas emociones de manera tal que sean favorables para la organización, en este caso en la productividad. Porque después de todo, una persona triste no es rentable para la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos que esa persona esté más contenta? Realmente porque nos preocupa, realmente porque afecta su productividad. Esos son los aspectos negativos que podríamos encontrar, ¿verdad? Por otro lado, se habla de la escasez de poco acceso que existe de parte de muchas partes de la población a psicólogos o a la salud mental, ¿verdad? En sus diferentes especialistas. El estigma que existe también, ¿verdad? Entonces, muchos de los defensores de esas tecnologías dicen que precisamente esto puede masificar, puede ayudar a que las personas tengan un acceso más universal y democrático de programas de salud mental. Sin embargo, lo cierto del caso es que tiene sus bemoles, ¿verdad? No solo tiene que ver con el tema de privacidad de la información, sino que realmente se puede privar el factor humano, de esta interacción humana del profesional de la salud con un algoritmo. Realmente los algoritmos están en la capacidad o van a estar en la capacidad de hacerlo y pues por consiguiente, esto reformularía también el rol también de todos los especialistas en temas de salud mental. Pero sigamos adelante. Vemos cómo, por ejemplo, esos algoritmos emocionales generan los mismos niveles de activación cerebral, hormonal, de resonancia emocional y implicación emocional que en la vida real de las personas. Hablemos ahora del pensamiento. Cuando hablamos del pensamiento, podríamos preguntarnos, ¿protege nuestras leyes la libertad de pensamiento? Si es así, ¿significa que, que somos libres de alterar nuestros pensamientos como queremos? ¿O puede el gobierno o la sociedad decirnos qué podemos hacer con nuestro cerebro? ¿Pueden las empresas espiar nuestros cerebros utilizando estos nuevos dispositivos móviles?
¿Pueden las empresas que recogen los datos cerebrales a través de sus aplicaciones vender esta información a terceros? Y es que ya hay aplicaciones que pueden leer nuestros pensamientos, sí, así como lo oyen. Ya incluso hay una de esas aplicaciones que ya logró eficazmente traducir la información cerebral en imágenes. Si bien es cierto, no hay imágenes de alta definición, pero se le decía a las personas, por ejemplo, que pensaran en un avión y dichos algoritmos dibujaban un avión. Eh, Como les digo, no con el lujo de detalles todavía, pero se entendía que la persona estaba pensando en un avión, en una casa y en otros objetos. Pues eso estamos viviendo también en este momento. Estamos asistiendo a un tiempo de cambios importantes y fundamentales en no solo nuestras relaciones sociales, económicas y culturales, sino también en cuanto a nuestro desarrollo neurocognitivo. Leer la mente, entonces. ¿Se acuerdan cuando decíamos que eso era como una utopía y que eso quedaba solo como para los adivinos y el que leía su bolita mágica? Como les decía, pues ya estamos entrando también en esos campos. Y aquí está el ejemplo que les decía. Podemos ver que en la primera parte se le decía que pensaran en un osito. Abajo está el dibujo que hizo la inteligencia artificial a partir de la lectura de las ondas cerebrales. Podemos ver el avión, podemos ver una persona esquiando, un reloj y una locomotora, entre otros dibujos. Y a este punto entonces podríamos empezar a preguntarnos o tratar de responder, aunque el tema es demasiado amplio y demasiado complejo, ¿cómo proteger el cerebro entonces del impacto y uso de la inteligencia artificial? Hemos hablado apenas de esa puntita del iceberg de algunas cositas. No hemos profundizado porque cada tema nos daría para una charla magistral de bastante rato. Sin embargo, lo que hemos querido o lo que he querido en esta primera parte es cómo presentar algunos aspectos importantes para entender de cómo eventualmente estas tecnologías están impactando nuestro cerebro, ¿verdad? En área de toma de decisiones, en área de cognición, en área de emociones, a nivel de pensamiento, entre otros temas, ¿verdad? Pero bueno, aquí quiero proponerles una serie de pasos importantes para que nosotros empecemos ahora sí, y yo creo que ese es el punto más importante, y que no seamos esas personas que estamos en el barco viendo, bailando mientras otros se dan cuenta que estamos por chocar, sino que seamos responsables de lo que está sucediendo, que seamos responsables de nuestra vida, que seamos responsables acerca de cómo nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, vamos a asumir nuestra humanidad en este contexto y en este momento de cambio trascendental para este mundo en el cual estamos viviendo. No se trata de decir si es bueno o malo y que la discusión se quede solo en ese tema, porque a muchos les encanta decir que gracias a la inteligencia artificial el mundo se va a acabar. Y por otro lado hay defensores que dicen que si no fuera por ello, más bien el mundo se va a acabar. Lo cierto del caso es que nosotros tenemos que superar esa barrera de que esos temas pareciera que no me corresponden, de que son muy complejos. Ahora hay demasiada cantidad de posibilidades para poder empezar a investigar estos temas, entender qué me dicen cuando hablamos de inteligencia artificial, de qué se trata todo este tema y no quedarnos en discusiones de elementos que si bien es cierto nos impactan, como el tema del empleo, pero poder ver un poco más allá. Hoy, sin lugar a dudas, los liderazgos, es decir, ocupamos de líderes que tengan una capacidad de poder ver más allá en un momento y en un contexto en donde el cambio es la única constante. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de asumir el control de nuestra vida, porque si no, tarde que temprano vamos a caer en una trampa de la que muy difícilmente nos vamos a poder levantar. El primer aspecto, promoción y bienestar. Esta comprensión de la inteligencia artificial es educarnos de cómo funciona y sus limitaciones puede producir, por un lado, una reducción del riesgo y por otro lado, de la ansiedad que muchas personas están experimentando. Ahora la parte del pensamiento crítico, fomentar habilidades de pensamiento crítico para evaluar la información y las decisiones automatizadas con inteligencia artificial. Que si bien es cierto, la inteligencia me puede dar escenarios de cuáles son los posibles caminos o decisiones que yo podría tomar, pero que esos escenarios sean insumos que me permitan y me ayuden a tomar a mí las decisiones. Pero para poder tomar decisiones conscientes tengo que prepararme, tengo que entender y comprender acerca del tema que estoy trabajando. No puedo delegar 100% el conocimiento sencillamente a un programa, llámese como se llame este programa. Debo de asumir
el entendimiento y comprensión de ese mundo que me rodea con sus leyes, con sus interacciones, de manera tal que nosotros seamos más bien desarrolladores de pensamientos, de crecimiento en esa área y no nos convirtamos sencillamente en consumidores de información. Segundo punto, equilibrio y moderación. Es decir, tener la capacidad de tener ese uso controlado de la tecnología, estableciendo límites en el tiempo en pantalla y uso de dispositivos. Y claro que esto suena muy bonito, y claro que todo el mundo nos habla de esto, y claro que hay aplicaciones que nos permiten poder hacerlo, pero es que hay que hacerlo. Realmente tenemos que recuperar nuestra capacidad analógica de vivir este mundo, no quedarnos solo con esa perspectiva o esa dimensión digital del mundo, esa capacidad de poder oler, de sentir, de poder apreciar ese mundo maravilloso que tenemos frente a nosotros y no sencillamente consumirlo a través de una pantalla. No darle like a un atardecer que vemos maravilloso, sino poder apreciarlo con nuestros propios ojos. No simplemente quedarnos con cómo puedo generar una canción mediante algoritmos, sino sentarme, agarrar ese instrumento y poder co-crear esa música, sentir esa vibración de las cuerdas, de las notas que pasan por mi ser y me hacen ser una persona más integral y completa. Y la desconexión digital, ¿qué me dicen? Tomarnos un tiempo para desconectarnos de dicha tecnología y participar en las actividades no digitales, vivir la vida, no caer en la trampa, no caer en la trampa de creer que todo se puede experimentar solo de esa forma. Tenemos el metaverso encima que nos pone un par de cascos y nos permite poder ser quien queramos ser a todo nivel y en todo sentido. Y claro que es muy bonito para muchas personas de pronto sentir que pueden ser la persona que siempre soñaron, sin los complejos que tienen, sin las limitaciones económicas que de pronto experimentan, y nos pintan un mundo maravilloso en donde cada uno puede ser quien quiera ser. Pero yo te invito a que lo seas todavía en este mundo analógico, pero mediante el esfuerzo, mediante el trabajo. Y si bien es cierto, existen asimetrías importantes a nivel económico y político, de las cuales no podemos negar, lo cierto del caso es que tenemos la oportunidad maravillosa de seguir co-creando nuestro propio destino, nuestra propia vida, a partir de un uso inteligente y consumo inteligente de estas tecnologías. La promoción y el bienestar, practicar ejercicio de manera regular, mantener una rutina para mejorar nuestra salud mental y reducir el estrés. Actividades cognitivas, participar de actividades que estimulen nuestro cerebro, leer, resolver puzzles y aprender nuevas habilidades es fundamental en este momento y en este contexto. Vamos a ver, siempre ha sido importante, pero en este momento, sin lugar a dudas, es algo que sí o sí tenemos que salir y levantar la bandera y rescatar en este momento particular, porque sin lugar a dudas, es muy bonito y muy fácil que nos hagan todo. Es muy bonito y muy fácil caer en la trampa de que entre más simple sea mi vida, más puedo disfrutarla, pero realmente la estamos disfrutando. Realmente estamos siendo personas con un mayor nivel de bienestar en este momento. Los números y las estadísticas parecieran decir otra cosa. Ética y privacidad, la protección de datos, sin lugar a dudas. Tenemos que ser conciencia de nuestra propia privacidad, es decir, de la información personal que compartimos en línea y cómo se utiliza por parte de terceros. Seguridad de esta información implica que utilicemos herramientas y prácticas seguras para proteger nuestros datos. Luego, la parte de regulación y normas, apoyar políticas y regulaciones que promuevan el uso ético y responsable de estas tecnologías y transparencia de los datos, abogar porque dicha transparencia y proceso de toma de decisiones estén presentes. Es decir, que no importa, una vez más, como les decía, que tengamos este tipo de estímulos para que nos permitan de apoyo a la toma de decisiones, pero que no se conviertan en sí en el único estímulo o en el único factor que va a determinar nuestra toma de decisiones. El impacto social e interacciones humanas. No perdamos nuestras conexiones, fomentemos esas conexiones de cara a cara y mantener esas relaciones personales fuertes. Sí, el ser humano de pronto te va a fallar, sí, el ser humano de pronto no te va a entender y comprender como tú quisieras, como nosotros tampoco somos perfectos. A veces reaccionamos o siempre reaccionamos emocionalmente y a veces nuestras reacciones no son las que el otro quisiera o no son las que quisiéramos nosotros. Y claro que tenemos ante nosotros una perspectiva en la cual es muy bonito tener un algoritmo que nunca se enoje, que siempre nos dé la razón, que siempre reafirme el mundo que conocemos. Pero, ¿cuál es el costo de eso realmente? Realmente es importante que nosotros establezcamos
un canal de comunicación con la verdad, perdón, con el mundo real, con las personas, ese apapacho, ese abrazo, ese te quiero cara a cara y no mediante simple, sencillamente una imagen que le mandemos a otra persona y establecer comunidades de apoyo para participar en grupos que discutan sobre estos temas, es decir, que hablemos sobre estos temas, cómo nos están impactando, cómo nos pueden impactar, qué estamos haciendo, de qué manera podemos como sociedad transcurrir y transitar en un momento en el cual ya esto no tiene vuelta para atrás. Y es que ese es el tema que yo quiero que nos quede claro. Estamos en un vagón que arrancó y ya esto no tiene vuelta para atrás. Así que si lo hacemos, que si cambiamos, ya esa no es la discusión. El tema es qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que el humano siga siendo el núcleo y centro y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y finalmente, la parte de desarrollo personal y profesional, que estemos en ese proceso de capacitación continua, invertir en aprendizaje y la adaptabilidad de esas nuevas tecnologías para mantenernos relevantes, no solo en el mercado laboral, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esa ética profesional en donde promovamos prácticas éticas en el desarrollo y uso de las tecnologías. Es muy fácil engañar a cualquier persona y decir que este libro que yo hice lo escribí yo, cuando perfectamente pudo haberlo hecho un algoritmo. Es muy fácil decirle a alguien que esta canción la compuso o que ese trabajo lo desarrolló. Y estamos viviendo en ese tiempo. Ha implicado una reformulación de todo el sistema de aprendizaje tradicional incluso. Porque ese aprendizaje tradicional, ¿cómo poder establecer ahora o cómo enseñar ahora a nuestros jóvenes? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las nuevas técnicas de educación que podemos empezar a implementar a partir de estos cambios trascendentales que estamos viviendo? Yo quiero decirles que sin lugar a dudas, eh, estamos en un momento crítico, en un momento importante y en un momento trascendente para nuestras vidas. Que quizás nosotros no tengamos la dimensión apropiada y no entendamos a plenitud de qué se trata lo que estamos viviendo. Que quizás estemos sintiendo esa afectación en diferentes ámbitos de nuestra vida, de manera favorable o de manera negativa. Pero lo cierto del caso es que, sin lugar a dudas, depende de nosotros, más que nunca en nuestra historia como humanidad, tomar acción a tiempo, de manera justa, proporcional y responsable. Porque sin lugar a dudas, el cambio empezó, el cambio ya está, el cambio avanza y nosotros estamos quedándonos un poco en esa tarea de ir de la mano. Al principio decíamos que nuestro cerebro genera modelos simplificados de la realidad, que nosotros a partir de nuestros aprendizajes o que el aprendizaje lo que hace es que nosotros invirtamos menos gastos de consumos energéticos, porque imagínense lo que sería, por ejemplo, aprender a manejar todos los días. Ese aprendizaje nos evita tener que repetir todo ese gasto que implicó en su momento aprender a manejar, por ejemplo. Pero lo cierto del caso es que en este momento particular, en donde le decimos a una aplicación que haga las cosas para no levantarme del sillón, en donde ya queremos robots que nos limpien la casa, en donde ya queremos robots o secretarios virtuales que nos tomen nota, nos hagan los trabajos, que nos manden los mails, que nos revisen los mails, que nos posiciona en un momento particular en el cual, si fuera cierto lo que al principio les presenté que decía que la inteligencia artificial va a hacer que podamos usar nuestro cerebro de manera más creativa, sería genial, ¿no? Pero como ya vimos también, las cosas que eran nuestras de creatividad, como la música, el arte y esos elementos, también se los estamos delegando. Porque si entre más rápido haga yo cierto tipo de cosas, más me pagan mis clientes. Y entonces, ¿y nosotros? ¿Dónde estamos quedando nosotros? Permítanme dejar de compartir pantalla nada más para llegar a la reflexión final de esta conversación que estoy teniendo con ustedes en esta noche y que estamos teniendo con ustedes. Muchas cosas se pueden hacer definitivamente que sí. Que hay cosas que en este momento no podemos controlar, al mismo tiempo es cierto. Pero nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad finalmente de dirigir el barco, de decir hacia dónde queremos dirigir nuestro destino, nuestro futuro. Hoy, todavía hoy tenemos esa oportunidad. No lo sé mañana,
Esperaría que sí, esperaría que ese despertar de nuestras conciencias, ese despertar de entender que las tecnologías son un apoyo, pero no un reemplazo del humano. ¿Por qué inteligencia artificial? ¿Por qué no se le llama desarrollo tecnológico? ¿Por qué querer emular la mente, el pensamiento, la metacognición? ¿Por qué querer nosotros tener robots que sienten, que tienen sensibilidad, que sienten, que piensan? ¿De qué se trata todo esto? Que el mercantilismo, que el metal sencillamente no nos juegue una trampa a nosotros como sociedad y que finalmente nosotros entendamos que acá tenemos el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, un cerebro maravilloso en donde lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos se explica a partir de ahí. Esos sueños, esos pensamientos, todo esto que has construido a lo largo de tu vida está dentro de ti, está dentro de nosotros. Y tenemos la oportunidad de que eso siga creciendo, se siga expandiendo y sigamos haciendo cosas maravillosas como humanos y que más bien nuestra humanidad llegue a un estadio de desarrollo intelectual, emocional y de unidad que nos haga finalmente superar las crisis que hemos estado viviendo constantemente en estos años. Laurita, muchísimas gracias por el espacio, amiga. Querido Vladislao, hermosa reflexión, porque el ser humano tiende a irse a extremos. Y es ahí el problema de no haber desarrollado el equilibrio y se trata de que desarrollemos inteligencia emocional, desarrollemos más capacidades en la estructura de nuestro cerebro que va a constituir la estructura de nuestra personalidad para tener mayores recursos de afrontar una vida que tiene adversidades. La inteligencia artificial no va a evitar que el ser humano se enferme, no va a evitar de que el cuerpo tenga problemas y no tenga recursos de afrontamiento. Y eso es lo que está pasando, que hablaste de algo muy importante, involución. Entonces, el cerebro del ser humano está en un proceso de involución porque if you don't use, you lose, está perdiendo habilidades ya adquiridas. Hablaste de la app de ubicación. Eh, ¿Cuántos de nosotros tenemos un buen entrenamiento? Particularmente yo lo conservo porque soy de las personas que le gusta estar en permanente estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral para la reserva cognitiva y para la calidad de vida que vayamos a tener más adelante. ¿Por qué? Porque el ser humano ahora es más longevo. Entonces, si no va a tener estimulaciones, no va a tener pensamiento analítico, no va a ser creativo, no va a desarrollar toda esa estructura maravillosa de capacidades, ¿qué va a pasar? Está viendo los deterioros neurocognitivos están siendo mucho más acelerados y la persona pierde todas sus capacidades cognitivas. Y si perdemos el cerebro, nos perdemos a nosotros. Y hablabas de salud mental, está conllevando a estas estadísticas mucho más elevadas, donde el ser humano ya no tiene resiliencia, no desarrolla todas esas capacidades porque lo quiere todo fácil. Y esto nos tiene que invitar a tener en cuenta que la estructura de nuestra personalidad, la resiliencia es la capacidad de entrenarnos de afrontamiento y de permitirnos vivir y experimentar las equivocaciones, los aprendizajes, los dolores y todo lo demás. Entonces, no podemos dejar de contactar con el ser humano que somos nosotros y contactar con más humanos. Está quitándonos desde esta área, nos está quitando esa humanidad que tanto apreciamos para minimizarnos. O sea, no vamos a dejar de ser humanos, pero estamos en una involución. Y dijiste una palabra muy importante, trampa. Es una trampa. Quienes caen en la trampa están tomando decisiones que están afectando toda su vida, porque afecta a tu cerebro, afecta toda la estructura de tu vida. Entonces, tenemos que tener claridad. El cerebro, esa neuroplasticidad, tiene que ser dirigida con claridad. ¿Qué quiero? ¿A qué nivel me es útil esta herramienta, ¿no? Artificial, para que me simplifique las cosas, para yo tener mejor vida, más calidad de vida, mayor estimulación? Entonces, ese es el punto. Y sabes, aquí hay algo muy interesante que quiero compartir, que de acuerdo a la Web Economic Forum, para el 2025 se han determinado las 15 más importantes habilidades de soft skill, ¿ok? Habilidades blandas. Dentro de ellas, ¿cuáles son? Estas habilidades obviamente son adaptadas al contexto de la persona que trabaja,
al entorno de la empresa, ¿no? Pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, resolución de problemas complejas, pensamiento crítico y análisis, creatividad original e iniciativa, liderazgo e influencia social, uso, seguimiento y control de la tecnología, que es importante porque llegó a quedarse y es que hay que darle uso, no que la tecnología nos use a nosotros. O sea, no hay que permitir someternos voluntariamente a ello, ¿no? Nosotros tenemos que usar en beneficio nuestro. Diseño y programación de tecnología, resiliencia, tolerancia del estrés y flexibilidad, razonamiento y resolución de problemas, inteligencia emocional, solución de problemas y experiencias del usuario, orientación al cliente, análisis y evaluación de sistemas, negociación y persuasión. Estas son capacidades humanas que tienen que ser entrenadas y personas que no cuenten con esto, lamentablemente van a perder su puesto de trabajo porque estamos en un mundo muy exigente, muy competitivo y nuevamente estas habilidades, estas soft skills están siendo muy preciadas porque las hard skills las aprendemos, nos especializamos y es más, puedes incluso ser deshonesto y apoyarte en la inteligencia artificial y presentar algo que no es tuyo. Pero las soft skills son irreemplazables, netamente humanas, y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Pues bien, mi querido Vladislav, yo voy a compartir pantalla, te abrazo y te agradezco muchísimo, te mando todo mi cariño y voy a compartir yo pantalla porque preparé también algo muy importante y especial. Ok, pues bien, educarnos para educar. Esa es la palabra, las tres palabras favoritas que suelo siempre repetir. Educarnos para educar. Porque si no nos educamos, no vamos a estar en la posibilidad de poder decidir y tener esta neuroplasticidad dirigida. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero? La educación es la única herramienta que nos va a llevar con la información adecuada a tomar decisiones. Y la educación se da en todos los ámbitos, en todos los roles, en todas las áreas de nuestra vida. Pues bien, la educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje, la construcción de conocimientos o diversas experiencias. Aprendizaje, construcción de conocimientos, experiencia. La vida es el laboratorio más hermoso y más grande donde vivimos, experimentamos, experienciamos, así como también de las virtudes, creencias, hábitos y otras características del ser humano. Permítanme. Ok, pues bien, el ser humano atraviesa procesos de desarrollo, de maduración, de ámbitos desde su nacimiento, en su niñez, y este se desarrolla desde un constructo dentro de la historia que tiene con un tema de genoma, un tema interno genoma que va a construir toda una, y va a influenciar en una psique, en una comunicación mente-cuerpo totalmente comunicado a nivel neuronal, a nivel inmunoendocrinológico. Somos una unidad mente-cuerpo que tiene una influencia del ambioma, que es la ecología, la cultura, la sociedad, ¿ok? Y ahí viene la familia, ahí empezamos a construir este maravilloso cerebro y está determinado por el entorno, por la composición de diferentes factores y estos entornos, estos factores en contextos. ¿Ok? Pues bien, entonces, el impacto de los vertiginosos cambios de la sociedad. Es fundamental despertar a ellos para tener claridad en lo que decidimos y no dejarnos llevar por las oleadas, por las informaciones no adecuadas, por la adicción a todas las redes y de una manera
vivamos de una manera tan automática y nos convirtamos más en zombies y dejemos nuestra humanidad. Pues bien, entonces, vamos a abordar un poquito de epistemología, que a mí el 2017 me llamó mucho la atención porque el sociólogo polaco Zygmunt Bauman ya había observado estos cambios de impactos sociales a los que denominó y definió como sociedad líquida a la fragmentación de la identidad, la inestabilidad laboral, la sobredosis de información sin filtrar, la economía del exceso y los desechos, la falta de credibilidad de modelos educativos, el fin de comportamiento mutuo y las relaciones interpersonales fugaces. Y también dio una denominación específica y describió a una modernidad e identidad líquida. Vivir en tiempos de una fuerte ambigüedad moral provoca un estado de incertidumbre permanente y una angustia patológica. Pues define los protagonistas de este nuevo escenario se han convertido en una suerte de turistas de la vida, muchos de los cuales consideran el compromiso y la responsabilidad como obstáculos para la libertad, más que como cimientos de identidad. Estamos mirando nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Cómo se ve reflejada? La obra de Zygmunt Bauman exalta el consumismo como la principal característica de la sociedad líquida hasta el punto de que el propio sujeto se convierta en objeto, en producto de consumo que debe venderse y venderse bien. Pues aquí vienen todos los temas, la sobreexigencia, ahí, la competitividad, ¿verdad? Entonces sostiene que el consumismo no consiste en satisfacer deseos o en hacernos la vida más fácil, sino en provocar deseos, generando nuevas necesidades que serán cubiertas por un producto hasta que surja uno nuevo, un nuevo deseo, una nueva necesidad. Es la paradoja del consumismo, el producto surge antes que el deseo y la necesidad, modelados estos últimos en el departamento de marketing y de los grandes pequeñas de compañías, que hasta ahí está bien, pero también está esta situación reflejada ahora con el tema de la inteligencia artificial. Pues bien, redes sociales e información líquida, considerándolas una trampa, la palabra que hace un momento resaltamos, la sociedad líquida está más que entrampada. Pese a la innegable oportunidad para la comunicación e información que ofrece a la humanidad las nuevas tecnologías y las redes sociales, Bauman alerta también sobre el indiscutible peligro, y es que el sociólogo polaco diferenció la comunidad en un sentido tradicional, lo que tienes o no tienes, de lo que formas parte o no formas parte, de la red a la que perteneces o por la red que no perteneces. Entonces, debido a que no fomentan las habilidades sociales que solo se enriquecen con el contacto directo. ¿Ok? Pues bien, vamos. Aquí hay un análisis que había planteado. Estamos frente a una transformación radical de la estructura y la dinámica de la familia, porque ¿dónde se origina todo? ¿Cuál es la orientación y el acompañamiento de ese ser humano que se va construyendo? La familia, las familias. De tal dimensión que nos atrevemos a hablar del surgimiento de la familia líquida. Líquida en este sentido quebradiza, débil, sin presencia, sin orientación. Perdón, enfrentamos un, perdón, enfrentamos una estructura de relaciones cada vez más cortas, con una prevalencia de cohabitación sobre el matrimonio, con hijos que conviven con varios padres o con una interacción entre padres e hijos que se disipa con el tiempo. No hay una construcción sólida de vínculos. Convivimos ya con un inicio prematuro de la sexualidad y de la paternidad. Esto está desorganizando total esta estructura, esta institución maravillosa que es la familia. En una situación caracterizada por la baja planificación de los nacimientos, en especial entre las zonas más vulnerables y la pobreza, y donde hay vulnerabilidad, hay pobreza y hay ignorancia, no está la educación. Por eso es que la educación es fundamental. Esta nueva estructura y nueva dinámica familiar genera numerosos efectos negativos sobre sus miembros.
en especial sobre los hijos, con un impacto significativo sobre la dinámica social. El impacto sobre el desarrollo afectivo, educativo y de las habilidades no cognitivas, sobre el apego, la capacidad de gestión del estrés, la violencia, las adicciones y, en definitiva, sobre las posibilidades de complementar el ciclo educativo están sustentados por estudios científicos. Hay un desorden, un abandono, un menor esfuerzo, un sentido de quemo menos energía, una facilidad muy floja de vida y una pérdida de capacidades. Las razones de esta situación son económicas y culturales y su resolución va a requerir mucho tiempo y recursos. Las personas construyen sus proyectos de vida en base al ingreso corriente que logran con su participación en el mercado de trabajo y su desarrollo personal. Si no hay un desarrollo personal, una constante preparación en base a lo que el ser humano quiere edificar, visiona y ambiciona, se va a ver frustrado y definitivamente con aquella denominación que implica fracaso. Mas no va a tener la capacidad de desarrollar la resiliencia para pararse, aprender de ello y seguir adelante. Pues bien, tenemos acá la zona de confort y las etapas para el éxito. Estamos entrando de una manera indirecta con inteligencia artificial en una zona de confort donde no queremos avanzar y utilizar todas nuestras capacidades. Ya no es esta etapa de zona de confort donde te invita al aprendizaje para hacer cosas diferentes y entrar a una zona de miedo donde hay un poquito de incertidumbre y luego vas a una zona de aprendizaje porque ya adquiriste los conocimientos, te reafirmas, hay una autoestima mayor y te vas a una zona de crecimiento que propiamente está en base a tus sueños, a tu visión, a objetivos logrados y a establecer nuevas metas en tu vida, lo que implica soñar y crecer y desarrollarse. Hoy en día, en los colegios, en las universidades, el panorama es utiliza tal app, tal recurso de inteligencia artificial, el trabajo lo hace por ti y el profesor no se da cuenta. Hablamos de ética. Entonces, y en los trabajos y en muchos sitios, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de ética, de moral, de valores y de virtudes. Entonces es un constructo social donde de manera líquida se están diluyendo todos esos componentes fundamentales que implican valores, virtudes, hábitos, empatía, trabajo en equipo. Pues bien, entonces, ¿qué es el entorno social? El entorno social es el contexto social en el que una actividad se lleva a cabo, una persona se desenvuelve y que tiene importantes repercusiones en su vida. También se le conoce como ambiente social y está determinado por los grupos que intervienen en la actividad o a los que el individuo pertenece, así como por otros factores económicos, históricos, educativos y laborales. Se trata de un término empleado en diversas disciplinas como la educación, la psicología, la sociología o la economía, siempre a partir de la idea de que el contexto es el que una actividad se desarrolla es fundamental para comprender su desenvolvimiento y predecir su futuro probable. Pues bien, entonces aquí nos vamos a ir a los entornos. Tenemos entornos económicos, tenemos entornos sociales, entornos familiares, entornos personales, entornos sanitarios. Los individuos afectan su entorno social al mismo tiempo que él los afecta a ellos. Y estos entornos se han dado para que tengan objetivos específicos de gestionar la realidad dentro de una comprensión de ajustes. Es por eso que en base a estos entornos surgió el acrónimo VUCA, el término es en inglés,
se remonta a la Guerra Fría, definido por la Escuela de Guerra del Ejército en Estados Unidos durante los años 90 después de la Guerra Fría, ¿ok? Desaparecida la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, en el mundo fue mucho más incierto y complejo. Estos acontecimientos afectaron a todo el mundo, a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel social. Y en español, buca, ¿qué significa? Se convirtió en un entorno totalmente volátil, inestable, inesperado, de duración indeterminada. U de incertidumbre. Nació la incertidumbre, ¿ok? Desconocimiento de las causas y consecuencias de lo que ocurre y por qué ocurre y para qué ocurre. C, complejidad, distintas causas, efectos de diferentes factores y multitud de elementos. A, de ambigüedad, confusión ante mucha información interconectada, difícil, dificultad para abarcarla. Y estamos todavía con un poco de pinceladas de lo que acabo de describir. Y luego, a partir de la pandemia, dejó de ser buca, que fue tras la Guerra Fría, desde 1980 hasta el 2020, que surge el COVID y de ahí surge el BANI. Pues bien, quien dio esta denominación fue el antropólogo escritor y futurista estadounidense James Cassio, que BANI viene a ser B de frágil, A de ansiedad, N de no lineal y de incomprensible. Y aquí es donde se empieza por la pandemia a, a dejar de ser efectivo el acrónimo del entorno BUCA, y esto se dan para que las empresas también sepan qué hacer, qué decisiones tomar, ¿ok? Y el mundo económico siga funcionando, pues empezó a afectar la integridad y el constructo mucho más de la salud mental, de la ansiedad, del estrés, en esta situación incomprensible. Ya no era predecible, ¿ok? Entonces, dentro de la fragilidad se requería desarrollar la capacidad de resiliencia y ahora también se está pidiendo esta capacidad. Dentro de la ansiedad tenía que uno desarrollar esta capacidad de empatía y conciencia, lo que está vigente hasta el momento. Dentro de lo no lineal se exige el contexto y la adaptabilidad a los cambios, la adaptación, la flexibilidad cognitiva. Dentro de lo imprevisible se demandaba la transparencia, la intuición, ¿ok? Este desarrollo fundamental cognitivo. Pues bien, esto ya dejó de ser, porque a partir del 2023 entramos al acrónimo de entorno al fin. Y esto nos tiene que invitar a ubicarnos. Y ese entorno al fin es A de artificial, por la inteligencia artificial que nuestro querido doctor Uladislao lo ha compartido de una manera muy descriptiva y didáctica, donde la inteligencia artificial pretende reemplazar a la inteligencia emocional, y esto es imposible. Pero a veces los seres humanos, como tendemos de pensar de una manera errónea y lo más fácil, nos atrevemos a utilizar este tipo de inteligencia y consultamos situaciones que no deberían ser. Si bien es cierto, hay inteligencia artificial que de alguna manera es un apalancamiento en salud mental, es una pequeña ayuda, pero no va a reemplazar nunca la capacidad del humano, el contacto humano, a la capacidad del acompañamiento, de la resolución de problemas, de desarrollar habilidades internas para la vida, ¿ok? Y resignificar procesos internos. Pues bien, y mucho menos va a reemplazar a las habilidades ejecutivas. Hace un momento mencioné las 15 soft skills que son muy necesarias, que se han visto hasta el 2025, que son propiedades netamente de la inteligencia ejecutiva. L de líquido, pero ya no es el líquido que Zygmunt Bauman se refirió en su análisis sociológico. Ya es un líquido referido a que no tenemos fronteras, porque en este momento, en el lugar donde tú te encuentres, mi querido Ladislao, en Costa Rica, ya no tenemos fronteras, nos podemos comunicar y ampliar, y este tipo de tecnología utilizar para expandir nuestro conocimiento,
nuestra empresa es realmente fundamental. Atraviesa fronteras, un liderazgo diferente, sin perder la vista en los intereses de las personas. Aquí se requiere desarrollar un liderazgo humano, compasivo, importantísimo, para que podamos influir en nosotros y transformar a los otros de manera positiva, ¿ok? Sin perder los intereses de la persona. La F de focalizado es fundamental. Estamos, y lo dijo nuestro querido doctor Kulatislao, viviendo cambios abruptos, disruptivos, veloces sobre información, tanta sobreinformación que el cerebro se satura y ya no quiere procesar. Y por tanto, si no vamos a desarrollar esta facultad fundamental de la inteligencia ejecutiva, que es el foco atencional, es donde yo pongo mi intención, mi visión, lo que yo quiero crear, desarrollar, focalizado. Es fundamental lo más específico en intención y acción para tener resultados de excelencia. Profesionales más especializados con objetivos de alto rendimiento, toma de decisiones con desarrollo de habilidades justamente en las soft skills, ¿ok? Entrenamiento de la inteligencia ejecutiva, porque todo se entrena. El hecho repetitivo de cada acción se convierte en un entrenamiento cerebral. El cerebro tiene que estar constantemente estimulado, entrenado, expuesto, ¿ok? No le podemos quitar ya todas las habilidades desarrolladas con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque definitivamente no se va a reemplazar las habilidades de un ser humano en toma de decisiones, y en este entrenamiento de inteligencia ejecutiva requiere claridad. Este cerebro requiere claridad de objetivos, de foco atencional. L de laborioso, la gestión de la realidad, gestión de la posibilidad, es fundamental. Gestionar hasta dónde es posible mis proyectos, lo que yo estoy desarrollando para que sea una realidad, ¿ok? Y la gestión de la realidad, este contexto que estamos viviendo, lo tenemos que gestionar, tenemos que aprender a gestionar de manera utilitaria, beneficiosa hacia nosotros. La mentalidad más ejecutiva tiene que desarrollar una mentalidad mucho más ejecutiva que una mentalidad ansiosa, ¿ok? Si nos vamos a utilizar la inteligencia artificial y vamos a estar saturados de tantas redes, pues nuestra mentalidad es estrés, ansiedad, depresión y vamos a carecer de salud mental. Pues bien, una mentalidad ejecutiva es aquella que sabe gestionar sus emociones, que sabe tener resultados rentables con las acciones que toma, que logra sus objetivos, que no gestiona el tiempo, gestiona sus actividades a través del tiempo, porque el tiempo no se gestiona, el tiempo está ahí para que nosotros gestionemos nuestras actividades y seamos productivos, ¿ok? Pues bien, todo cuesta más porque hay más competitividad. Estamos en un mundo que cada vez es mucho más competitivo, entonces tenemos que desarrollar nuestros talentos, es fundamental porque tiene un coste social, un coste económico y personal. Es muy alto y la demanda es muy alta, las exigencias son muy altas, lo que conlleva a un movimiento desde lo que es la estrategia y la intrategia. No podemos vivir de una manera como potrillos salvajes, donde nuestra neuroplasticidad se va por cualquier lado. Tenemos que asumir la responsabilidad de la dirección y tener estrategias de cómo vamos a afrontar nuestra vida, cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo, cómo vamos a resolver lo que se nos presente en los ámbitos en los que nos desarrollamos, e intrategias. Las intrategias son los recursos internos con los que contamos para ese afrontamiento. Pues bien, y aquí también es fundamental tomar en cuenta las generaciones. El conocimiento de cada generación es esencial para poder conocer a las personas y la valoración que tienen entre su aspecto laboral y personal, competencias como la iniciativa, el liderazgo, la responsabilidad o la flexibilidad es neuronal. ¿Qué significa? Es neuronal, es fundamental, es básico entenderlas, dependiendo de las
generaciones. Es muy importante. Actualmente dentro de la población activa se distinguen entre los baby boomers, la generación X, generación Y o millennials, generación Z o centennials. Cada generación tiene una estructura diferente de pensamiento, de creencias, constructo de personalidad, formas de actuar, de interactuar. Es fundamental comprenderlas, ¿ok? Mucho se ha escrito acerca de las diferentes definiciones en cuanto a los años. Hay un margen pequeño de 2 o 3 años más. Y es fundamental entender esto y sobre todo los roles de familia que se van desarrollando versus la educación. Y a su vez, como dije, que cada una tiene diferentes formas de gestionarse en los ámbitos, sobre todo del trabajo, ¿no? Tienen valores y expectativas laborales, estilos de comunicación, tienen visión de liderazgo, tienen adopción y uso de tecnologías, ¿no? Pues bien, aquí está la generación alfa, que quien acuñó este término, el gen alfa, es Mark McCriddle, demógrafo que dio nombre a esta generación que comprenderá más de 2.000 millones de jóvenes consumidores a mediados de la presente década, consumidores totales de tecnología. Al ser la primera generación nacida exclusivamente en el siglo XXI y los hijos de los millennials, se observa que tienen las siguientes características. Son obviamente digitales y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque al ser totalmente digitales, están perdiendo capacidades de desarrollo cerebral, capacidades de desarrollo motor, emocional, habilidades sociales y mucho más. La generación alfa forma parte de un mundo en el que el TikTok, los Roblox e Instagram no son disruptores, sino son los titulares establecidos, su forma de vida. La gamificación es una parte esencial de sus vidas, desde la educación hasta los pasatiempos. Esto se relaciona con las plataformas de juegos Roblox, que obviamente están generando millones y millones de dólares, porque es la industria más fuerte que se está dando. Los nacidos aproximadamente entre los 2010 a finales del 2024 pertenecen a esta generación. Y aquí dice, a pesar de que en décadas de caída de la tasa de natalidad y años de nerviosismo por una disminución de nacimientos y causa de la pandemia, ahora hay más de 2 millones de niños alfa en todo el mundo. Como también hay una cantidad tremenda de personas de adulto mayor. Y si estas personas, estos adultos mayores, que se ha generado la longevidad, no va a tener calidad de vida en ese constructo cerebral, todas las demencias están y los procesos de salud mental están a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Aquí quiero compartir un poquito en el tema de uso de pantallas. Ni siquiera es el contenido. La Academia Médica de Pediatría recomienda que los niños hasta los 2 años sencillamente no estén expuestos a pantallas. Ni a la tele, ni al iPhone, ni al teléfono inteligente, ni al iPad, ni a nada por el estilo. Porque se cree que eso ya simplemente puede afectar al desarrollo de su visión. Los niños al nacer ya ven, pero no saben qué es lo que han visto. Tienen que aprender y es, a ver, que lo explicamos. Tengo ya aquí el boli. Hola. Miren ustedes esto. ¿Qué es lo que están viendo? Una cosa delgada, alargada. ¿Y ahora qué es lo que están viendo? Una cosa redonda. Ustedes saben que es lo mismo, pero no es tan fácil, tiene un aspecto totalmente distinto. Entonces, saber que un objeto es el mismo objeto, así o así o así, saber que aunque cambie la luz y cambie el color, sigue siendo el mismo color y el mismo objeto, saber que si hago así, irá a parar así, se me escapará porque no coordiné bastante pequeño. Saber a dónde va a llegar ese objeto según cómo se está moviendo y hacia dónde va, todo eso requiere que el niño vaya aprendiendo y lo aprende a base de practicar muchísimo. Y por eso, cada vez que un niño agarra algo, agarra un bolígrafo, cuando la tele agarra las llaves, empieza a hacer miles de cosas con ello, porque está aprendiendo cómo se comporta ese objeto en distintas situaciones, a qué velocidad se mueve, a qué velocidad cae, qué ruido hace cuando cae al suelo, si se rompe o no se rompe, todo eso tiene que aprenderlo. Claro,
En la vida real, los objetos se mueven lentamente y solo se mueve una parte de lo que estás viendo. Sobre un fondo totalmente quieto, ves pasar un bolígrafo con una mano que lo está moviendo. Incluso si ves un partido de fútbol, que parece una cosa animadísima, y en realidad son cuatro tíos moviéndose un poco detrás de una pelota sobre un campo verde que siempre está ahí, que siempre está quieto, la gente está siempre del mismo tamaño. En cambio, ese mismo partido lo ves por televisión y de pronto ves al público, de pronto ves al delantero, de pronto ves al portero, de pronto los ves pequeñitos de lejos, de pronto ves la cara. No es normal, el niño no puede entender de dónde ha salido eso, por qué ahora es grande, por qué ahora es pequeña. Entonces, hasta los 2 años, mejor que ni vean pantallas. Y desgraciadamente muchas veces veo familias que parecen creer que la manera normal de consolar a un niño de meses cuando llora es ponerle un vídeo en el teléfono. Pues no. Hasta ahora no había teléfonos con vídeo y habíamos consolado a los niños pues cogiéndolos en brazos y diciéndoles cositas como toda la vida. A partir de los 2 años, pues ya podrían empezar a ver pantallas con moderación y entonces sí que empieza a ser importante dos cosas. Primero, los contenidos de los que ven. Es decir, van a estar viendo violencia, van a estar viendo anuncios que les van a convencer de que compren o coman determinadas cosas. Hay que vigilar el contenido y hay que vigilar el tiempo. Porque claro, el tiempo que el niño está mirando la tele o mirando la pantalla o whatsappeando con el móvil es un tiempo que no está haciendo otras cosas. Y los niños tienen muchas cosas muy importantes que hacer. Tienen que jugar, tienen que caminar, tienen que correr, tienen que tener amigos, tienen que jugar con sus amigos. Y bueno, pues si ve una horita la tele no pasa nada, pero si se pasa 8 horas viendo la tele no va a tener tiempo de ir a los columpios, de jugar con sus amigos, de aprender a jugar al escondite, de soltar la pata coja, cosas mucho más importantes que ver la tele. Lo principal es empezar dando ejemplo. Es decir, comes delante de la tele o apagas la tele para comer. Cuando llegas a casa, lo primero que haces es encender la tele o haces otras cosas. Cuando estás viendo las telenovelas que más te gustan o cuando estás viendo el final de Copa que más te apasiona y tu hijo te viene a decir cuéntame un cuento o a enseñarte un dibujo que ha hecho o a decirte mira mamá, mira papá, apagas la tele y haces caso a tu hijo o le dices no molestes que estoy viendo esto. Bueno, pues ahí le estás enseñando qué es lo más importante. Puedes tú hacerlo todo muy bien y a pesar de eso el niño se te puede enganchar a la tele porque engancha mucho. Pero bueno, al menos has hecho lo que has podido. Si desde pequeñito le has enseñado que todo el mundo se tiene que estar callado porque papá o mamá están viendo la tele y eso es más importante, pues claro, ahí sí que vamos al desastre seguro. Si se dan cuenta, con este tipo de sobreestimulación a la tecnología a edades tan tempranas, estamos evitando que el cerebro del niño se desarrolle, que no se desarrolle sus capacidades emocionales. No hay estimulación cognitiva, no hay desarrollo de su área, de su cuerpo, de su área motriz, motricidad fina, motricidad gruesa. El contacto con la naturaleza, la estimulación de esos neuroquímicos fundamentales del cuerpo, o sea, todo su constructo humano se está mermando, por así decirlo. Pues bien, orientación e intervención. Limitar el uso recreativo de pantallas en el niño y en los adolescentes, lo que significa que equilibrar el uso recreativo de los medios de pantalla de los niños debe ser una prioridad en la salud pública, ya que aumenta sustancialmente su actividad física, porque se disminuye. Los niños y adultos pasan gran parte de su tiempo libre usando pantallas, lo que afecta su salud, vínculos y comportamiento. Ya no hay afecto, ya no hay contacto humano, ya no hay presencia. Pues bien, si bien es cierto, estas herramientas son, si las usamos bien, tienen mucho de positivo. Herramientas de socialización, nuevas amistades, son una herramienta de aprendizaje. Pero cuando no tiene orientación y control, es un peligro porque tiene riesgos. Y los riesgos más importantes es justamente la posibilidad del ciberbullying, exposición a los pederastias, la exposición al grooming, ¿ok? Es muy peligro, a la trata de personas, a la trata de los niños. Pues bien, contenido poco recomendable, porque ellos se someten y se exponen a contenidos no adecuados a su edad. La ludopatía, los retos peligrosos. ¿Cuántos adolescentes y niños no se han puesto a retos
en las redes sociales que han expuesto su salud emocional, mental, física e integridad en peligro. Y lo otro que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que se refiere a la percepción que tienen muchos niños o adultos de estar perdiéndose la diversión de sus iguales o de lo que publicó el amigo, ¿ok? A nivel adulto, cuando los primeros no están conectados a Internet, sienten que su vida social es inerte. Pues bien, este fenómeno psicológico puede afectar de manera notable a la salud mental de las personas, generando estados de ansiedad, estrés, baja autoestima y otras alteraciones emocionales importantes. 7, otra consecuencia, falta de criterios en publicar contenidos. No tienen, los adolescentes, los niños no tienen criterios y pueden exponer fotos inadecuadas, contenidos inadecuadas que se van a exponer a acosos y al ciberbullying. Pues bien, había empezado esta presentación y me gustaría poder sintetizarla en que dependemos de todo el contexto, el entorno, la familia y los factores que se comportan y están presentes en ellos. Y tenemos que tener en cuenta de que las generaciones, que cada generación, de acuerdo a este entorno, a este contexto, a este ambioma, a esta cultura, a esta sociedad, a cada país, tiene un constructo, una arquitectura cerebral, un constructo personal, un constructo humano. Y es importante entenderlos para adaptarnos a ellos. Dentro de ello, es fundamental también mencionar el estrés. El estrés es una de las pandemias más grandes a nivel del mundo. El estrés crónico, que es la causa del 97% de enfermedades mentales, psicológicas, psiquiátricas y fisiológicas. Y aquí dice, es el núcleo de numerosas afecciones físicas, emocionales que enfrenta la humanidad. Y definitivamente. Pues bien, hay un estudio último que es acerca del estrés crónico y la inflamación global. Y sostiene de cómo es que el estrés no solamente afecta a nivel individual en los procesos cognitivos, alteración del sueño, alimentación, ansiedad, depresión, porque el estrés es el inicio de todas esas vías no saludables, ¿ok? Sino que el estrés está presentándose también por cambios climáticos, y se está presentando a nivel global porque influye en personas que tienen a su cargo decisiones fundamentales de un país a nivel gobierno, a nivel empresarial. Las decisiones que un ejecutivo, un director de empresa tome bajo estrés no van a ser acertadas porque el estrés bloquea todas las facultades ejecutivas, las decisiones, ¿ok? Y hay un mapa del estrés crónico y modelos matemáticos que ha sido desarrollado. Dice, informes recientes sugieren que la población mundial está sometida a más estrés que nunca. Este proceso está empeorando, dada la exposición común a las preocupaciones sobre el cambio climático y la salud planetaria, la agitación social, la incertidumbre económica, la inseguridad alimentaria, la guerra, y para muchas personas la impresión de oleadas aparentemente interminables de enfermedades que afectan al planeta, ¿ok? Dentro de este constructo se desarrolló un mapa del estrés que aporta unos modelos importantes matemáticos para poder, uno, ver el nivel de estrés, dos, el nivel de inflamación. Cuando hay un nivel de estrés, puede ser eustrés o distrés, y tener recursos de desarrollo y de afrontamiento, que es fundamental ahora en las soft skills, en las 15 soft skills exigidas, requeridas para hasta el 2025. Entonces, tener recursos de autorregulación del estrés es fundamental, y dentro de ello lo compartió también mi querido doctor Ladislao: meditación, buena alimentación, deporte, estimulación cognitiva, entrenamiento cerebral y todo lo que se requiere, ¿ok? Hay muchos recursos y esto
los tenemos que aprender y aplicar, una nueva filosofía de vida fundamental. Pues bien, el nivel de inflamación es cuando ya afecta a nuestro cuerpo, el exceso de cortisol, adrenalina, noradrenalina y cortisol es tan grande en este eje fundamental donde se desarrolla el estrés a nivel cerebral, que viene a ser el HHA, que viene a ser la hipófisis, el hipotálamo hipófisis y las dos glándulas adrenales que están encima de los riñoncitos. ¿Qué sucede? Que el cuerpo se inflama y se enferma. El cerebro se inflama, la amígdala se dilata, el hipocampo, que son áreas fundamentales de las emociones y la memoria, se contrae. Entonces, estamos afectando nuestro cerebro y nuestro cuerpo. 3. El efecto de los controladores, factores que previenen un estado inflamatorio peligroso. Tomar recursos fundamentales. Si yo estoy mal, tengo que recurrir al médico para tratar el síntoma, que quizás sea fisiológico, y luego ver la raíz y adquirir estos recursos. Entonces, el abordaje del estrés es multidisciplinario y es fundamental desarrollar. Pues bien, 5, el efecto de las intervenciones diseñadas para mitigar el estrés inflamatorio, promover la curación y la restauración y el control del ser humano. Pues bien, hasta acá es mi compartir ante el complemento de el uso de tecnologías e inteligencia artificial. Agradezco mucho el que ustedes se den la oportunidad de seguir educándose, permitirme a mí estar en un proceso constante de aprendizaje también para poderles transmitir dentro de esta visión y misión de la Organización Mundial de la Familia, darles el conocimiento total. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo y será hasta el próximo programa. Bye, bye.